¿Dónde está tu hombre, el Juárez? No sé, hija, desapareció ese aquí. No tengo idea. Ya chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo creo que el resto de los compañeros va a ir ingresando. Ya se han puesto al día también aquí los compañeros, ¿no? Eh, Recordando un poquito lo que habíamos visto la última clase, eh, hemos recordado el tema de la parte de generación de energía, ¿no es cierto? En base a eso y algo más de lo que vamos a avanzar hoy día, nosotros, bueno, en realidad ustedes van a realizar un pequeño repaso. La siguiente sesión voy a seguir avanzando, pero les voy a plantear un cuestionario. Ya vamos a comenzar la parte de evaluación, que va a tener un tiempo de duración. Entonces, vayan repasando, vayan ojeando, que para la próxima sesión, después de la clase, van a tener un tiempo para que puedan realizar el llenado de un cuestionario en base a preguntas de acuerdo a lo que hemos ido avanzando. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora ya no es tanto de la parte de generación, sino más es la parte de aplicación. Vamos a comenzar con lo que es el análisis de señal senoidal. Para esto, ahora sí les voy a compartir mi pantalla. Para esto de acá, ahí está, ya estamos compartiendo. Eh, Tienen ustedes aquí en la plataforma para la sesión del día de hoy es nuestra segunda sesión. Aquí la fecha está mal, hoy estamos 11, después lo voy a modificar. Eh, Tienen una lectura, ¿no? La lectura está en base a las diapositivas que vamos a ver el día de hoy y después les voy a colgar la clase grabada, ¿no? Entonces, ahora sí, creo que ya podemos empezar. Lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy básicamente va a ser eh, comenzar a ver esto del análisis de señal senoidal, ¿ya? Para esta etapa del análisis de señal senoidal hay que ver de dónde nosotros obtenemos este tipo de señal y qué características tiene, ¿no? Desde ya hay bastante de diferencia con lo que ustedes han trabajado en circuitos 1, ¿no? Para eso acá, bueno, les estoy compartiendo una pequeña pizarrita. Lo que ustedes han visto, por ejemplo, en circuitos 1, tiene mucho que ver con lo que es corriente continua, ¿no? Cuando nosotros hablamos de corriente continua, el análisis que se hace, ya sea del voltaje o de la corriente en el tiempo, tiene una característica, ¿no? Que esta de acá se mantiene constante. Entonces, cuando hablamos de CC, corriente continua, o DC también se le dice, o CD, corriente continua. Este otro de acá está en inglés, es direct current, y este de acá que quiere decir corriente directa, ¿no? Nosotros analizamos en el tiempo lo que es el voltaje y el tiempo, y este de acá tiene una característica, ¿no? Que de manera ideal se mantiene constante, ¿no? La diferencia que nosotros tenemos ahora con el análisis es que esto ya no es constante. Miren, nosotros seguimos analizando en nuestra gráfica lo que es el tiempo. Tenemos por una parte el voltaje, por otra parte la corriente, pero este de acá ya no es constante, ¿no? Este de acá tiene este tipo de forma, que posteriormente es repetitivo, ¿no? Aquí tenemos positivo y acá tenemos negativo. Esto de acá es lo que se conoce como corriente alterna, ¿no? O también las siglas en inglés, ¿no? Que es AC, ¿sí? Entonces la característica de esto es que no se mantiene constante en el tiempo. No importa si es voltaje o si es corriente, este de acá puede llegar a variar, así como estamos viendo acá, ¿no? Llega a un pico más alto, vuelve a descender y así sucesivamente. Llega hasta acá y todo esto comienza a repetirse, ¿no? Comienza a repetirse. Entonces, el análisis que nosotros vamos a ver ya no es como el que ustedes de forma convencional estaban viendo en circuitos 1, sino ahora va a ser variable, ¿no? Como lo estamos viendo acá, ¿sí? En ese sentido, nosotros tenemos que ver cómo es que nosotros obtenemos este tipo de energía, ¿no? O este tipo de gráficas, mejor dicho, al momento de analizarlas. Esto de acá
¿no? Lo que es corriente directa, generalmente se la puede conseguir a través de un puente de diodos, un transformador que nos permita subir o bajar esto de acá, este rango que nosotros tenemos aquí, este valor en pocas palabras, y posteriormente tener un puente de diodos que nos ayude con el proceso de rectificación de la señal. Les decía, esto es ideal, pero en realidad no es tan recto, ¿no? Esto viene más o menos así, ¿sí? No es tan lineal. Se busca en lo posible, gracias a los dispositivos que nosotros tenemos electrónicos en la placa, de que esto de acá se vuelva lo más lineal posible, ¿sí? En este otro caso no es así. Entonces, gracias a la parte de generación de energía, nosotros tenemos estas características en la señal, ¿no? Entonces, nosotros podemos obtener este tipo de señales gracias a los generadores, ¿no? Generadores de corriente alterna, y aparte de eso, los generadores de funciones, ¿no? El generador de función es una máquina que permite generar este tipo de señales, así como también las lineales. Las lineales no me refiero a una constante, sino viene por ramplas, ¿no? Entonces el generador de señales de manera alterna, miren, permite generar distintos tipos de señales. Entre una de ellas es esta de acá, ¿no? Esta que estamos viendo en este momento. Entonces nosotros podemos obtener este tipo de funciones gracias a generadores de corriente alterna y gracias a los generadores de funciones, ¿no? Que es más o menos lo que nos está explicando acá. Tenemos, dice, dos tipos de fuentes que producen voltajes sinusoidales, ¿no? Las máquinas eléctricas rotatorias, así como los generadores de corriente alterna, y los circuitos osciladores electrónicos. Estos circuitos osciladores electrónicos es básicamente lo que se conoce como el generador de funciones, ¿ya? Como los generadores de funciones. Entonces, estos cuales se utilizan en instrumentos comúnmente conocidos como generadores de señal electrónica. Para hacer una lectura de este tipo de señales, nosotros necesitamos un osciloscopio, ¿no? Que nos permita hacer la revisión. Entonces, el osciloscopio puede trabajar en conjunto con un generador de corriente alterna o también con un generador de funciones. Y básicamente, el esquema que nosotros tenemos, así como les decía, en la gráfica nosotros tenemos el tiempo y tenemos el voltaje o la corriente en su lado positivo y en su lado negativo, ¿no? Nosotros conocemos por este tipo de planos de graficación, reconocemos lo siguiente, ¿no? Esta línea de acá, que está en el punto cero, este es el punto cero, el origen, por así decirlo, de este tipo de planos, nos identifica todo lo que está hacia arriba como positivo y lo que está hacia abajo como negativo. Lo que va del lado derecho como positivo y lo que va del lado izquierdo como negativo, ¿no? Entonces, en la gráfica que nosotros generamos, que está en función del tiempo, tenemos esos dos polos, ¿no? Tenemos la parte positiva y la parte negativa, tanto para voltaje como para corriente. De esta manera es que nosotros tenemos, ¿no?, nuestro tipo de señal sinusoidal. En este tipo de señales tenemos una característica, así como nos está mostrando acá. Tenemos un punto máximo positivo y el mismo punto máximo pero negativo, ¿sí? Entonces, en este tipo de señales les estaba comentando, nosotros generamos un ciclo, como lo estamos viendo acá. Esto de acá se conoce como un ciclo. En este ciclo, cuando nosotros hacemos el análisis de una señal senoidal, este ciclo de acá se repite, así como estamos viendo acá, ¿no? Miren, acá tenemos uno, se está repitiendo este ciclo. Este sería nuestro primer ciclo. Se está repitiendo acá 2 y se está repitiendo acá 3. Entonces, tenemos 3 ciclos acá, en esta señal que nosotros estamos viendo. Aquí es donde aparece un parámetro que es bastante importante, que es el tiempo, ¿no? Ahora, el tiempo tiene otro concepto acá, o sea, el tiempo nosotros lo podemos ver como el tiempo de toda la señal, ¿no? Pero si nosotros hablamos de periodo, el periodo es tiempo también, pero no es el tiempo total, sino solamente es el tiempo en el que en nuestra señal nosotros completamos un ciclo, como estamos viendo acá, ¿no?
Entonces, prácticamente el periodo que nosotros estamos viendo acá es el tiempo requerido para que una onda seno complete todo un ciclo, ¿no? Entonces, esto de acá se lo conoce como periodo, ¿sí? Entonces, el periodo, esto de acá lo vamos a ir anotando. El periodo, al ser dependiente del tiempo, tiene como unidades lo que es el segundo. Entonces, T para nosotros es el periodo. Y este periodo está un poquito arriba, perdón. Entonces, esto que nosotros estamos llamando periodo tiene como unidades lo que es el segundo, ¿sí? Tiene como unidades lo que es el segundo. Cuando nosotros hablamos de periodo, el periodo tiene una característica bastante importante. Esa característica toma en cuenta que el periodo generalmente, cuando nosotros vemos estos ciclos, como es el tiempo de uno solo de ellos, tiene un valor bastante bajo. O sea, es un valor bien chiquitito. Quiere decir que esta señal que nosotros estamos viendo en este momento transcurre de manera bastante violenta, bastante rápida. No es lenta, ¿sí? Entonces, el periodo había sido el tiempo que tarda en completarse un ciclo y las unidades que maneja son las unidades de tiempo como tal, que es el segundo, ¿sí? Después de eso, bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo para ver si se ha entendido, ¿no? Entonces, acá nos está preguntando cuál es el periodo de la gráfica que nosotros estamos viendo en este momento, acá, ¿sí? ¿Cuál será el periodo? Para determinar eso, miren, tenemos acá un ciclo. Hay que contar los ciclos. Tenemos 2 ciclos y tenemos 3 ciclos, ¿no? Y el tiempo, miren, tenemos desde 0 hasta este punto de acá que es 4 segundos, hasta este punto de acá que es 8 segundos y hasta este tiempo de acá que es 12 segundos. Entonces dice, ¿cuál es el periodo si la onda seno realiza 5 ciclos en 12 segundos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un análisis bastante rápido, nosotros podemos obtener esto de una manera bastante sencilla, ¿no? Es en base al concepto que nosotros hemos visto de lo que es el periodo. Nosotros debemos identificar en esta onda senoidal básicamente lo que es el ciclo, ¿no? Los ciclos los tenemos que ubicar. De alguna manera, miren, para que veamos de manera un poco más clara, yo tengo acá 0. Si esto de aquí hasta este punto es 4, este punto de acá se encuentra más o menos en la mitad, por lo tanto aquí yo tengo 2, ¿no? Después de eso, tengo 4 y 8, la mitad de esto igual es 2, entonces tendría aquí 4 más 2. En este otro punto de acá yo tendría 6. En el siguiente, ¿no? Yo tengo desde acá hasta acá, tengo de 8 segundos hasta 12 segundos, tengo aquí 4, la mitad es 2, por lo tanto voy a tener 8 más 2 segundos. Entonces, acá vamos a tener 10 segundos, ¿no? Podemos seguir partiendo. Miren, tengo desde acá, desde 0 hasta 2, lo que quiere decir que acá tengo 1 segundo, ¿no? Después, desde 2 hasta 4, la mitad igual tengo 1 segundo, pero si nosotros contabilizamos, aquí tengo 1 segundo, 2 segundos, aquí tendría 3 segundos. Entre 4 y 6, lo mismo, acá vamos a tener 5 segundos. De 6 a 8, esta es la mitad, nosotros vamos a tener 7 segundos, vamos a tener acá 9 segundos y acá nosotros vamos a tener 11 segundos, ¿ya? Para que nosotros podamos medir el periodo, tenemos distintos tipos de métodos, ¿no? Uno de ellos es tomando este eje de acá del tiempo como referencia, porque este eje se encuentra en el punto 0, miren, en el 0 de acá. Entonces, desde este punto de acá nosotros comenzamos a contar los ciclos, ¿no? Lo más sencillo sería, miren, acá
Hasta este punto tengo medio ciclo y hasta acá tengo el ciclo completo. Y hasta ahí, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Ha transcurrido desde 0 hasta este punto 4 segundos, ¿no? Por lo tanto, desde aquí hasta más o menos por acá, hasta más o menos por acá, tenemos los 4 segundos. ¿Qué quiere decir? Básicamente que mi periodo es de 4 segundos. Esa es una forma de hacer la lectura, ¿no? La otra forma sería tomando en cuenta los picos, ¿no? Yo puedo medir de pico a pico, ya sea positivo aquí arriba, o negativo abajo, de pico a pico el periodo. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tomar en cuenta desde acá, este es uno de los picos, desde acá, hasta el siguiente pico, hasta aquí, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a medir lo que es el periodo. Tengo acá 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántos segundos ha pasado? Ha pasado 1, 2, 3, 4 segundos. Entonces, el periodo es 4, ¿no? Estamos hablando de segundos, entonces esto es 4 segundos, ¿no? 4 segundos. Van a disculpar mis letras. Esto que estamos haciendo, miren, yo lo estoy aplicando en los picos positivos. Puedo hacerlo también en los picos negativos. Tengo acá un pico negativo y tengo acá otro pico negativo, ¿no? Entonces, acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? ¿Cuántos segundos ha transcurrido? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Entonces, acá nosotros vamos a tener igual un periodo de 4 segundos. ¿Sí? Entonces, el periodo tiene distintas formas de realizar la medida, depende mucho de la referencia que ustedes tengan. Que yo lo mida desde acá, desde este punto de inicio hasta acá, no importa. ¿Por qué? Porque el periodo es el mismo que si yo tomo en cuenta los picos, ¿no? Como estamos tomando en cuenta acá, de pico a pico positivo o de pico a pico negativo, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer una lectura gráfica. Esto es una lectura gráfica de lo que es el periodo, ¿ya? Muy bien. Entonces, los métodos para realizar la medida, ¿no? De manera práctica ya les he explicado, aquí les está dando una pequeña explicación más detallada, ¿no? Dice, el periodo se mide a partir de un cruce por 0 al cruce por 0 correspondiente al siguiente ciclo, ¿no? La pendiente debe ser la misma en los cruces por 0 correspondientes, que es básicamente lo que nosotros hemos visto acá. No estamos empezando el 0 hasta el siguiente ciclo, donde empieza desde 0, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Dice que la pendiente tiene que ser la misma. ¿Qué quiere decir eso? En teoría, si nosotros analizamos esta señal, en teoría es la misma. ¿Por qué? Porque los picos no están variando, miren. Todos son coincidentes, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, ¿no? Todos los picos son iguales, o sea, están a la misma altura. Entonces quiere decir que la pendiente se está manteniendo igual en cada ciclo. Se está manteniendo constante. Eso quiere decir, ¿ya? Después de eso, el otro método que nos está mostrando, dice, el periodo se mide desde el pico positivo en un ciclo hasta el pico positivo en el siguiente ciclo, ¿no? Y es lo que nosotros hemos visto de pico a pico, pero es pico a pico positivo, ¿no? Lo mismo pasa si nosotros queremos hacer en los picos negativos, ¿no? El periodo se mide desde el pico negativo en un ciclo hasta el pico negativo en el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, son básicamente los dos métodos que hemos visto, ¿no? De 0 a 0, de pico a pico positivo y de pico a pico negativo, ¿ya? Muy bien. Muy bien, hasta acá. Me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, quisieran tal vez que les repita algo para poder continuar. ¿Está todo bien? El pico negativo, Inge, desde el pico negativo, ¿desde qué número lo cuenta? En realidad, así como les decía, básicamente como que no afecta mucho. O sea, yo podría tomar entre estos dos picos,
o podría tomar entre este pico y este. La consideración que tomo en cuenta en la definición es entre un ciclo y el otro. Yo tengo acá un ciclo, tengo acá el otro ciclo, y entre esos Sí. dos ciclos yo tengo que medir los picos negativos. Entonces, mido el pico negativo desde este punto hasta este punto. Ahora, si yo quisiese hacer eso entre los siguientes ciclos, bueno, tengo acá un ciclo, tengo acá el otro ciclo, y entre esos dos ciclos los picos negativos son este y este, ¿no? Que nos va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Si nosotros agarramos acá, esto ya es para el siguiente, tenemos acá 7, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuánto tiempo pasado? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Entonces, sigue siendo el mismo, ¿no? Se sigue manteniendo. Y lo mismo pasa con el positivo. O sea, la idea es que respetemos, ¿no? Entre ciclo y ciclo, la distancia entre los picos, ¿no? Entre el primer ciclo y el siguiente ciclo. Ya está bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, hasta acá nosotros hemos definido lo que es el periodo, ¿no? Después del periodo nosotros tenemos otro elemento que es muy importante, que es la frecuencia, ¿no? La frecuencia básicamente es una unidad de medida de velocidad, ¿ya? Es una unidad de medida de velocidad. ¿Qué es lo que nosotros medimos en la frecuencia, no? En la frecuencia nosotros estamos midiendo la cantidad de ciclos. Miren, aquí tengo un ciclo, tengo dos ciclos, por unidad de tiempo, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos de velocidad, nosotros estamos hablando de velocidad. Vamos a activar un ratito la pizarrita. Cuando nosotros hablamos de velocidad, tenemos distintos tipos de velocidad, ¿no? Tenemos una velocidad que es la lineal. La velocidad lineal ustedes la conocen. La velocidad lineal es metros sobre segundo, ¿no es cierto? Es la unidad que maneja. ¿Qué es esto de metros sobre segundo? Es unidad de distancia sobre, unidad de distancia sobre unidad de tiempo, ¿sí? Si nosotros hablamos de velocidad rotacional, por ejemplo, nosotros hablamos de velocidad rotacional, tengo acá la velocidad rotacional, hablamos de el desplazamiento angular sobre unidad de tiempo, ¿no? En muchos casos esto de acá se lo maneja en radianes segundo, ¿no? Desplazamiento. Esta distancia es también desplazamiento, pero es desplazamiento lineal. Este de acá es desplazamiento circular, ¿no? Ambos están sobre unidad de tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la frecuencia? Con la frecuencia nosotros estamos midiendo el número de ciclos sobre unidad de tiempo, ¿no? Estamos midiendo unidad de ciclos sobre unidad de tiempo. La unidad de ciclos, el ciclo quiere decir vuelta, estamos hablando de vueltas. ¿Qué quiere decir vueltas? Movimiento circular. Estamos hablando de ciclos, movimiento circular. Esto de acá, si es movimiento circular, estamos hablando de lo que es el desplazamiento circular. Estamos hablando de desplazamiento sobre unidad de tiempo. Entonces, la frecuencia había sido también velocidad, ¿no? Es una velocidad que se la conoce como de propagación de onda, ¿no? Es la velocidad con la cual nuestra onda se está propagando. Entonces, la frecuencia también había sido velocidad, ¿no? Entonces, esta velocidad para nosotros se mide en segundos. El tiempo que yo tengo es conocido, el tiempo es segundos, ¿no? Y es un segundo en realidad, no es cualquier tiempo. Entonces, nosotros tenemos que ver la cantidad de ciclos que se están completando dentro de este segundo, y eso nos va a dar el valor de la frecuencia, ¿no? Entonces, en definición, la frecuencia es la cantidad de ciclos que nosotros tenemos en un solo segundo. Como estamos viendo acá, por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo un segundo, por lo tanto, ¿cuántos ciclos tengo? Tengo, miren, 1,
y 2. Quiere decir que en un segundo que ha transcurrido, yo tengo acá 2, ¿no? Entonces, la frecuencia aquí sería directamente 2. Este análisis que estoy haciendo, esto por si acaso está en Hertz, es la unidad de la frecuencia. Este análisis que estoy haciendo se lo conoce como análisis gráfico. Del mismo gráfico, yo estoy sacando los valores, ¿no? Lo mismo ha pasado hace un momento cuando estábamos analizando esto. En el mismo gráfico, gracias a este gráfico, yo puedo determinar estos valores. El análisis que hemos hecho aquí es gráfico también, ¿no? Entonces, de esa manera acá determinamos la frecuencia. En este otro caso, esto es lo que se conoce como frecuencia baja, esto es alta frecuencia. Nosotros tenemos más ciclos, ¿no? Entonces miren, tenemos acá 1, 2, 3 y 4, ¿no? Tenemos 4 ciclos. 4 ciclos que se completan en un segundo. Por lo tanto, aquí la frecuencia que vamos a tener va a ser de 4 Hz, ¿no? Va a ser de 4 Hz. Esa línea segmentada que ustedes están viendo acá y también están viendo acá, quiere decir que la señal continúa. Esta señal va a seguir, ¿no? Va a haber más ciclos. Pero yo estoy analizando en un solo segundo para poder determinar la frecuencia que tiene esta señal. Lo mismo pasa acá. Nosotros tenemos esa línea segmentada y esa línea segmentada quiere decir que nosotros aquí estamos continuando la señal. O sea, los ciclos siguen. Pero nosotros estamos contando los ciclos en un segundo para poder determinar el valor de la frecuencia. ¿Sí? Muy bien. Dentro de todo esto, aquí vamos a volver a entrar a nuestra pizarrita. Estábamos manejando, por ejemplo, esto de acá, el periodo, ¿no? Entonces tenemos el periodo, aquí estamos aumentando otro elemento más, que es la frecuencia, ¿no? Tenemos la frecuencia. La frecuencia maneja dos unidades. Uno es el Hertz o S a la menos 1. Maneja cualquiera de las dos unidades. Un Hertz es igual a 1 S a la menos 1. Es la relación que tiene, ¿sí? Por lo tanto, esto que hemos determinado acá puede ser 2 Hertz o 2 S a la menos 1. ¿Qué es el S? Es segundo a la menos 1. La unidad es 1 sobre segundo, básicamente, de esto, ¿no? Entonces, tenemos hasta ahorita lo que es el periodo, que es el tiempo de una sola vuelta. Y tenemos la frecuencia, que es la cantidad de vueltas, pero en un solo segundo. De acuerdo a estas dos definiciones, nosotros vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantear esto de acá, ¿no? Si nosotros hemos dicho que en el periodo nosotros estamos midiendo la cantidad de vueltas por unidad de segundo, ¿no? Y la frecuencia, la cantidad de ciclos en un solo segundo, estamos hablando de una relación inversamente proporcional, ¿no? ¿Qué quiere decir? La inversa del periodo es igual a la frecuencia y la inversa de la frecuencia es igual al periodo. El periodo, así como están viendo acá, no es T minúscula. T minúscula es, en una forma más convencional, es solamente tiempo, ¿ya? T mayúscula es el periodo. Entonces, esto de acá, periodo se expresa en segundos y la frecuencia en hertz o S a la menos 1. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones que son bastante importantes, ¿ya? Y esto se debe a lo siguiente. Miren, gracias a la frecuencia, al valor que yo tengo de la frecuencia, puedo determinar, miren, conociendo la frecuencia, puedo determinar el periodo. ¿Y de qué me sirve a mí conocer el periodo? Más adelante nosotros, me estoy anticipando un poco, vamos a ver lo que es la velocidad rotacional. La velocidad rotacional y la velocidad angular. Entonces, gracias al periodo, yo puedo determinar lo que es la velocidad angular que tienen mis ciclos, ¿no? Y es por eso que les decía, la frecuencia también es velocidad. Es la velocidad de propagación de la onda, ¿ya? Acá nosotros tenemos un dato bastante importante, ¿no?
Entonces dice acá la frecuencia se mide en hertz. Y aquí nos está hablando de un valor bastante importante que dice acá, tenemos 60 ciclos por segundo. ¿Qué quiere decir? Tenemos 60 hertz. Podemos tener también 50 hertz, ¿no? ¿A qué se refiere los 50 hertz? Nosotros tenemos acá 50 hertz y tenemos el valor de 60. Estos valores que estamos viendo en este momento corresponden a la frecuencia con la cual nosotros trabajamos en la alimentación que, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro domicilio, ¿sí? Los 60 Hz, no es algo que aplicamos en Bolivia, no es algo que se aplica en el exterior. De esta manera, miren, en el exterior hay algunos lugares en el mundo que utilizan 60 Hz, nosotros utilizamos 50, y las máquinas que se diseñan, por ejemplo, algunos motores, tienen frecuencia de trabajo, lo que quiere decir que hay que tener mucho cuidado con los equipos que nosotros adquirimos que son de otras partes del mundo, que no trabajan con la misma frecuencia de alimentación que nosotros tenemos acá, ¿sí? De esta manera, entonces, en muchos casos hay algunos equipos que en la actualidad ya trabajan de forma dual con 60 Hz y 50 Hz, ¿no? De tal manera que pueden trabajar en cualquier parte del mundo. Sin embargo, todavía hay equipos que son específicos, solamente trabajan con 60 o solamente trabajan con 50, ¿sí? Entonces, esto de la frecuencia había sido algo bastante importante. Miren, de alguna manera la frecuencia nosotros la vemos en muchos tipos de aplicación y es bastante importante. Algunos ejemplos de aplicación de la variación de la frecuencia en nuestra señal es, por ejemplo, el caso de los inductores, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han visto, a ver, vamos a retornar a la pizarrita. No sé si ustedes alguna vez han visto un inductor, ¿no? Un inductor básicamente tiene una resistencia, se tiene una bobina que es helicoidal, viene así, ¿no? Este tipo de sistemas trabaja con varios tipos de bobinas, tiene una bobina primaria, una bobina secundaria, esta de acá forma una de esas bobinas, y lo que hacen básicamente es inducir corriente a distintos tipos de frecuencias, generalmente frecuencias muy elevadas, ¿no? Entonces nosotros estamos transmitiendo la energía acá, la corriente, con una frecuencia muy elevada, esto va a generar un campo magnético, esto que están viendo acá, este hélice va a generar un campo magnético, y nosotros vamos a romper esas líneas de campo introduciendo algún material que sea ferroso, ¿no? Introducimos acá al centro un material que sea ferroso. Al momento de romper las líneas del campo magnético, en realidad no tenemos contacto con el serpentín, no tenemos contacto con la bobina, solamente rompemos las líneas que están en el interior, que bueno, visualmente no se las puede ver, ¿no? O sea, no son visibles al ojo humano. Entonces nosotros rompemos esas líneas y lo que generamos es, en ese objeto ferroso que hemos metido, en ese objeto metálico que hemos metido, provocamos un incremento de temperatura. Un incremento que en algunos casos es bastante violento, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas que utilizan la variación de la frecuencia sirven mucho para lo que es, por ejemplo, tratamientos térmicos, para lo que es fundición de metal. Si es fundición de metal, aparte de esta bobina, yo puedo tener acá un envase especial. Digo especial porque la temperatura a la cual llega este objeto es elevada. Estamos hablando de alrededor tal vez unos 1000 grados, 1200, que es punto de fusión del metal. Entonces, nosotros rompemos esas líneas de campo, esto ingresa, tenemos aquel envase y podemos derretir el objeto en el envase, ¿sí? Podemos fundir el metal. Otro tipo de aplicaciones, los microondas, otro tipo de aplicaciones, puede ser el tema del uso de variadores de frecuencia, ¿no? El variador de frecuencia que generalmente se lo conecta al motor. Gracias a la variación de frecuencia que tiene, nosotros podemos aumentar o disminuir la velocidad rotacional de este motor, variando su frecuencia, ¿no?
Entonces, miren, esto de la frecuencia está inmerso en un montón de aplicaciones, ¿no? Tiene incluso aplicaciones en el área de mantenimiento. Nosotros inducimos ondas con distintos tipos de frecuencia para el mantenimiento de tuberías, para ver si tiene algún tipo de desgaste, para ver todos esos tipos de elementos que forman parte del mantenimiento. Entonces, miren, el tema de la frecuencia está inmersamente en muchas aplicaciones dentro de la industria que nosotros tenemos, ¿no? Muy bien, hasta acá me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta tal vez, antes de continuar. Ninguna, Inge. Todo blue, qué bueno. Entonces, Todo positivo. todo positivo, dice, nada negativo. Dije, ¿Sí? ¿en qué afecta, digamos, que sea 50 Hz en, digamos, en la mayor parte de Sudamérica y que en Europa, en algunos países usen, digamos, 70 Hz o 60 Hz? Es por las características de generación de la energía que tiene, ¿no? Entonces, las características de generación y las características de utilización hacen de que ellos utilicen el valor de la frecuencia un poco más elevado. Entonces, nosotros siempre hemos mantenido lo que es el valor de los 50 Hz, ¿no? Y es por eso que todos los dispositivos que llegan acá, ya sean dispositivos, equipos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos, equipos industriales también, trabajen con esa frecuencia, ¿no? Es la frecuencia nosotros que tenemos de generación, y esto se debe incluso a la reglamentación que nosotros tenemos desde las empresas reguladoras de energía, ¿no? Lo que es ENDE, lo que es ELFEC, ¿no? Entonces es más o menos como una especie de convenio, por así decirse convenio, en base a las características de generación de la energía y a las características de utilización de la energía, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, si ustedes traen un motor y alguna vez ha pasado, han traído un motor a una empresa que ha resultado, bueno, al momento de hacer la adquisición, ha costado un poco más económico, que era un motor de 60 Hz. Han traído a la empresa, lo han hecho trabajar, ha trabajado muy poco tiempo y después de eso se ha sobrecargado y al poco tiempo ya había que hacerle mantenimiento, ¿no? Entonces hemos tenido un problema bastante grande por el tema de la frecuencia. De todas maneras, mira, generalmente tiene mucho que ver con la parte de utilización, o sea, la demanda, la forma de utilización que nosotros tenemos en nuestro medio y la forma de generación. Y todo esto es regulado por las empresas que nosotros tenemos estatales, ¿no? En este caso, ENDE, ELFEC, que indican ese parámetro de 50 Hz. ¿Está bien? Digamos, en el caso de que, como se te ha dicho, que hay problemas con motores que llegan de otro país y que no van a 650 Hz. ¿Y cómo influyen los BFDs? A ver si me puedes explicar de forma un poquito más específica tu pregunta. Los variados de frecuencia, ¿cómo influyen, digamos, en motores de 50 Hz o en motores de 60 Hz en este caso? Ya, la variación de la frecuencia es de la parte de alimentación y eso se nota clarito, ¿ya? No estamos alterando las características al momento de variar la frecuencia en la alimentación, no estamos variando las características de trabajo nominal de voltaje y de corriente, por así decirlo, ¿sí? Lo que estamos haciendo es, gracias a la frecuencia, alterar lo que es la velocidad de rotación del motor. Entonces, con el variador de frecuencia, lo que nosotros conseguimos es ya sea multiplicar la velocidad o reducir la velocidad del motor sin utilizar ningún tipo de dispositivo mecánico. No acarrea ningún problema en el motor. Claro que obviamente las características de alimentación de tu variador de frecuencia, si tu motor es de 60, tendría que tener las mismas características, ¿no? Pero al momento de variar la frecuencia desde el variador internamente no está afectando, no está siendo afectado por la parte de alimentación del variador,
sino al momento de suministrarle la frecuencia al motor, ¿no? La única variación que produce es básicamente la velocidad y el momento torsor que tiene el motor. Por ejemplo, si tú bajas la velocidad, no es que lo vas a sobrecargar, sino que podrías hacer que el motor disminuya su inercia y pierda lo que es el par torsor. ¿Qué quiere decir? Hemos reducido tanto la velocidad del motor con la frecuencia que al final el eje de salida del motor lo podemos detener hasta con la mano. Entonces pierde bastante momento torsor. Entonces la relación que tienes tú al momento de variar la frecuencia no tiene que ver con la parte de alimentación, sino tiene que ver con la variación de la velocidad y la variación del par torsor del motor, perdón. Entonces en este caso sería que con la frecuencia puedo variar de un motor en específico la velocidad y el par motor. Sí, correcto. Entonces, y la relación es igual inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Yo aumento la frecuencia, voy a aumentar, quiero decir, la velocidad de rotación del motor. Las características del par torsor tienen un pico, o sea, tampoco es que se va a disparar de forma proporcional, tienen un pico de trabajo. O sea que es lineal hasta cierto punto y después de eso se vuelve una curva. ¿Qué quiero decir? Por más de que aumente más la frecuencia, no voy a tener más momento torsor. ¿Por qué? Porque el motor está diseñado para generar hasta un máximo de par torsor. Pero si yo reduzco la velocidad, reduzco la frecuencia, con eso estoy reduciendo la velocidad, lamentablemente el par torsor también se pierde. El motor, por más de que tenga una potencia elevada, y bueno, eso también es en proporción a la potencia que tiene el motor, va a bajar tanto el par torsor que en algún caso ustedes van a poder detener el eje con la mano, ¿no? Entonces la relación que tiene generalmente influye en lo que es la velocidad y el par torsor. Generalmente lo que se hace es, yo puedo variar la velocidad del par torsor, pero tengo que hacer un cálculo para determinar, voy a bajar la velocidad, pero bajando hasta ese punto mi velocidad tengo que determinar cuánto de par torsor está generando el motor. Y si con eso es suficiente para que yo venza la carga con la cual quiero hacer trabajar al motor, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado. Generalmente para eso el variador de frecuencia ayuda, pero no ayuda mucho, digamos, ¿no? Cuando tenemos mucha carga. En ese caso se utiliza generalmente lo que son cajas reductoras. Generalmente lo que nosotros buscamos no es multiplicar la velocidad del motor, ¿no? Sino más bien buscamos reducir, porque motores en baja aún así siguen teniendo una velocidad de rotación bastante elevada, ¿no? ¿Está bien, Israel? Sí. ¿Ya? Entonces, tenemos la frecuencia y el periodo. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, alguna consulta. Inge, una consulta. Dime. Inge, me trajeron una bomba de vacío que es de 60 Hz, pero cuando la hago funcionar, o sea, en las especificaciones del motor me dice que la presión de trabajo debería ser menos 28 psi, pero con esa bomba de vacío solo llega a menos 20. Ya. Hay otro detalle. Cuando nosotros, puede ser el tema de alimentación y otro puede ser el tema de dimensionamiento del equipo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los motores? Lo que pasa con los motores es que los motores son afectados generalmente por las características del lugar donde se va a instalar. Estas características tienen que ver con la parte climática y más que todo con la parte de altura. ¿A qué altura nosotros nos encontramos? Entonces, generalmente los equipos son probados, son testeados y las características nominales de trabajo, o sea, si tu equipo tiene ahí un determinado valor de presión, por así decirlo, son dimensionados en base a 1000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros ahorita acá nos encontramos a 2500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si el equipo que has adquirido, o cualquier equipo en realidad, ha sido dimensionado casi cabalito,
de seguro que no va a llegar y puedes lastimar el equipo por algún efecto de sobrecarga. ¿Por qué? Porque las características ambientales que nosotros tenemos a esta altura provocan una sobrecarga en los equipos cuando nosotros los queremos hacer trabajar en condiciones nominales. Podría ser. Y el otro podría ser la frecuencia de trabajo del equipo, ¿no? Ya. Gracias, Inge. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos dos tipos de onda seno, ¿no? Entonces, esto de acá creo que ya lo habíamos visto, no, aquí lo vamos a ver. Entonces, esto es básicamente como lo que habíamos determinado hace un momento, ¿no? Hay que determinar la frecuencia, ¿no?, que nosotros tenemos para cada uno de los casos. Entonces, comenzamos a contar, ¿no? La frecuencia que nosotros tenemos en este caso de acá, ¿sí? Básicamente es, tengo acá 1, tengo acá 2 y tengo acá 3, ¿no? Tengo acá 3 ciclos. ¿Qué pasa si en realidad el 1 segundo, aquí vamos a variar un poco el ejercicio, porque era una pregunta que tenían muchos de ustedes con una tarea que les di antes de que se cierre el semestre, ¿no? ¿Qué pasa si el 1 segundo yo lo tengo aquí, ¿no? Tengo aquí 1 segundo. Y no acá, con el ciclo completo. Yo voy a contar los ciclos. Miren, hasta aquí es 1 segundo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo acá un ciclo y tengo acá 1 ciclo y medio y no tengo el ciclo completo por si acaso, ¿no? ¿Cuánto del ciclo tengo hasta aquí? Si nosotros medimos por proporciones, ¿no? De aquí a aquí yo tengo la mitad de un ciclo. ¿Cuánto es la mitad de 1? 0,5, ¿no? Yo tengo la mitad de 1. Entonces acá tengo 0,5. Acá tengo otro 0,5. 0,5 más 0,5 tenemos 1, un ciclo. Tengo acá 0,5, ¿no? 1.5. Y esto de acá ni siquiera está llegando hasta aquí, está llegando hasta acá. Entonces, esto es la mitad de esa mitad de ciclo que estábamos viendo. Si todo esto de acá es 0,5, esto de acá es 0,25. Por lo tanto, aquí voy a tener 1.5 más 0,25, voy a tener una frecuencia de 1,75, ¿no? 1,75. Esto de acá es un caso hipotético. Estoy asumiendo de que el tiempo de 1 segundo es hasta acá y no hasta aquí, ¿no? Pero retomando el ejercicio, ¿no? En el ejercicio nos está pidiendo, tenemos dos ondas seno. Hay que determinar cuál es la frecuencia alta y cuál es la frecuencia baja, perdón. Pero aparte de eso hay que determinar cuánto es el valor del periodo. Entonces, para eso nosotros vamos a contar primero la frecuencia. Tengo acá 1, 2 y 3. Entonces, acá yo tengo una frecuencia de 3 Hz. ¿No es cierto? Para este otro caso de acá, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Para este otro caso, yo tengo una frecuencia de 5 Hz. Para este otro de acá tengo una frecuencia de 5 Hz. Entonces, ¿cuál es alta, cuál es baja? Esto es baja frecuencia. Y este otro de acá es alta frecuencia. Aparte de eso, me está pidiendo que yo determine cuáles son los valores del periodo, ¿no? Para los valores del periodo, no se olviden, yo sé que el periodo es igual a la inversa de la frecuencia. Entonces, para el caso de acá voy a tener 1 sobre 3. Y para este otro caso de acá yo voy a tener 1 sobre 5. ¿Sí? Entonces, si nosotros determinamos esos valores, tengo aquí a la mano mi calculadora. Tengo por una parte acá 0,33 y después el número es repetitivo. 0,33, después este
Esto se repite. 0,33 segundos. ¿Sí? Para el otro caso, que es 1 entre 5, vamos a tener directamente lo que es 0,2. Entonces, aquí es donde se ve de manera más clara el efecto inversamente proporcional, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo tengo aquí una frecuencia que es 3 y el periodo, sí, de esta frecuencia es de 0,33 segundos, ¿no? Esta es frecuencia baja, ¿no? Y el tiempo que estoy viendo de periodo es mayor. Ahora, ¿qué es lo que sucede con una frecuencia alta? Como estamos viendo acá. Tengo una frecuencia alta y el tiempo del periodo es menor. Frecuencia alta, tiempo más bajo. Frecuencia baja, tiempo más alto, ¿no? De esa manera, miren, nosotros podemos determinar gracias a la frecuencia lo que es el periodo. Lo que les decía, generalmente de la frecuencia yo puedo determinar el periodo y gracias al periodo yo puedo determinar lo que es la velocidad de rotación que tengo, ¿no? La velocidad de rotación que yo tengo, ¿no? Ya sea de mi generador o incluso también de algún motor, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos frecuencia baja, frecuencia alta, tenemos acá el valor de los periodos. Y lo que vamos a ver ahora es cómo es que nosotros generamos la señal senoidal, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros estamos viendo solamente un par de polos, ¿no? El sentido de rotación es como nos está mostrando acá en sentido horario, ¿no? Los elementos que forman esto que dice acá, esto es una flecha. La flecha básicamente es un eje. Es un eje que permite la rotación. Aquí nos está mostrando más que todo los componentes que están dirigidos a la parte eléctrica, ¿no? Y no así los mecánicos, ¿no? Aquí tenemos esto de acá que es una especie de eje. Este eje tiene un cojinete, tiene un rodamiento que permite que esto se deslice más suavemente. Pero bueno, nos está poniendo solamente como un punto de apoyo que lo denomina flecha, ¿sí? Tenemos los polos magnéticos, el polo norte y el polo sur, polo positivo, polo negativo. Tenemos la espira, esto solamente es una espira por si acaso. Tenemos una espira. Tenemos las escobillas y los anillos rosantes. Esto de acá, al momento de girar, ¿qué es lo que hace? El principio de atracción-repulsión que esto tiene provoca de que esto de acá tienda a girar, ¿no? Tienda a girar. Esto va a llegar a un punto por acá y esto de acá va a comenzar a empujar hacia abajo, ¿no? Y lo mismo con la parte de arriba. Esto va a llegar hacia arriba y esto nuevamente va a querer y tender a empujar hacia abajo. Y de esa manera es que esto va a comenzar a rotar. Entonces tenemos esta espira de acá que es de alambre conductor. Esta espira tiene acá unos anillos rozantes que van a comenzar a girar en conjunto con la espira. Y estos anillos rozantes van a tener contacto con las escobillas. Y de estas escobillas, o también llamadas colectores, nosotros vamos a comenzar a hacer la lectura del voltaje. Y es desde acá en donde nosotros podemos comenzar a utilizar esto de acá para algún tipo de carga. Esto de acá está simbolizando una carga cualquiera, ¿no? Entonces, gracias a este fenómeno de acá, nosotros comenzamos a hacer una lectura de voltaje, a inducir un tipo de voltaje en las escobillas, ¿sí? Entonces, el fenómeno es ese, ¿no? Es el principio que funciona acá, es el principio de atracción-repulsión, y lo que hacen estos de acá es romper igual las líneas de campo magnético que se genera entre el polo norte y el polo sur, estos polos magnéticos. Entonces de esa manera esto comienza a girar. Esto al momento de girar tiene distintos tipos de posiciones, ¿ya? Si nosotros en las escobillas ponemos un osciloscopio para ver el voltaje que se está induciendo en este generador, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. La posición inicial de esto, por si acaso, no es la que están viendo ahora. La posición que ustedes están viendo inicial de esto es una posición horizontal. Esto viene así. Esto viene inicialmente de esta manera. Está un desastre mi dibujo, pero viene más o menos así. Entonces, esto de acá está en posición horizontal.
y no vertical como estamos viendo acá. Viene en posición horizontal, entonces esto está iniciando su movimiento, esto está comenzando a girar, ¿no? Está comenzando a girar y va a llegar hasta este punto. Se va a poner en una posición completamente horizontal. Entonces, si nosotros comenzamos a hacer la lectura con un osciloscopio de lo que está sucediendo con esta espira a través de las escobillas, nosotros vamos a ver esto de acá. Vamos a ver que la señal senoidal desde el punto 0 que está aquí abajo se va a comenzar a generar hasta el pico más elevado. Esto que estaba inicialmente entonces en posición horizontal ha girado prácticamente 90 grados. A 90 grados, y acuérdense este valor, a 90 grados nosotros estamos teniendo lo que es el pico más elevado de voltaje. Entonces esto se ha puesto a 90 grados y hemos llegado, miren, ha ido ascendiendo y hemos llegado hasta el punto más, perdón, al punto más elevado de la señal, ¿no? Y esto se da a los 90 grados. Después de eso, esto va a seguir girando, ¿no? Va a seguir girando. De esta posición vertical, ahora va a ir a la posición horizontal, en sentido horario, ¿no? Como estamos viendo acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a comenzar a descender, ¿no? Va a comenzar a descender hasta llegar nuevamente al punto 0. Este horizontal, si ustedes se están dando cuenta, para nosotros representa 0. Está aquí. Quiere decir que en este punto de acá, esto no está induciendo ningún tipo de voltaje, ¿no? Hasta que esto de acá vence la inercia y vuelva a posicionarse en una posición vertical siguiendo el sentido horario, que es esta posición de acá. Entonces, este puntito que nosotros estábamos viendo, que ha empezado acá, aquí ha empezado el punto, este es el punto 0, se ha puesto a 90 grados, aquí, y hemos detectado el pico más elevado de voltaje. Esto ha seguido girando y ahora el puntito rojo está de este lado. Hemos vuelto a 0, ¿no? Esto de acá está volviendo a girar, ahora ya no está arriba, está abajo el puntito rojo. Estamos detectando el voltaje negativo, ¿no? Como nos está mostrando acá, y aquí tenemos el otro puntito, ¿no? Entonces, como nos está mostrando aquí, del punto 0 está bajando y estamos llegando al pico más elevado pero negativo, ¿no? De acá esto va a volver a su posición horizontal. Como estamos viendo acá, el puntito rojo ha vuelto a la posición de inicio. Y desde acá hemos completado lo que es el ciclo completo. Por eso es que se le dice ciclo. Aquí estamos analizando, miren, del punto 1 al punto 2, 90 grados. Del punto 2 al siguiente punto, 180 grados. De este punto a este punto de acá, 270 grados. Y de este punto que estaba inicialmente acá a este punto que era el de inicio, los 360 grados. Esos 360 grados representa un ciclo, ¿no? Por eso que aquí dice el primer cuarto de ciclo, segundo cuarto de ciclo, tercer cuarto de ciclo y el cuarto de ciclo, ¿sí? De esa manera es que nosotros completamos toda la señal, ¿sí? Muy bien. Hasta acá de esta parte, no sé si tienen alguna consulta, tienen alguna pregunta. ¿Ya? Continuaremos entonces. Después de eso, nosotros tenemos esto otro, ¿no? Hace un momento hemos hecho el análisis, pero hemos hecho un análisis que toma en cuenta básicamente un par de polos, ¿no? Si nosotros vemos ese análisis del par de polos en base a la velocidad de rotación de la espira, así como estamos viendo acá, ¿no? Esto está girando, dice, a 60, que es RPS. RPS quiere decir revoluciones por segundo, ¿no? Este RPS que ustedes están viendo acá quiere decir revoluciones por segundo. Eso lo estoy poniendo de forma, en realidad, de forma literal, ¿no? Revoluciones por segundo, en realidad, este por no es algo matemático. No, la representación matemática de esta parte que es literal, básicamente es revoluciones sobre
segundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estas 60 revoluciones por segundo, estas 120 revoluciones por segundo, básicamente son la velocidad de rotación con la cual está girando la espira, ¿no? Entonces, en este caso tengo un par de polos y tengo esa espira que está girando a 60 revoluciones por segundo. Y después puedo tener esta misma a 120 revoluciones por segundo. ¿Cómo es que varía entonces la frecuencia? ¿Cómo influye la frecuencia con esta velocidad? Entonces, esas 60 revoluciones por segundo que nosotros estamos viendo son 60 ciclos que hay en un solo segundo. Eso quiere decir 120 ciclos en un solo segundo. Entonces, ¿qué quiere decir 60 ciclos en un segundo? ¿Qué quiere decir 120 ciclos en un segundo? Quiere decir frecuencia. Entonces, esos 60 RPS que estamos viendo, esos 60 RPS que estamos viendo, en realidad había sido la frecuencia, ¿no? Esto había sido la frecuencia. No sé si ustedes reconocen esta unidad que dice revoluciones por segundo. No sé si alguien reconoce o podría hacer alguna comparación con otra unidad de medida de velocidad rotacional. ¿La reconocen o no la reconocen? Revoluciones por segundo. Los radianes por segundo. No sé si alguna vez han visto la placa de datos nominales de un motor. ¿Alguna vez han revisado? ¿No? Algún rato que revisen la placa de datos nominales de un motor, por ejemplo, contiene muchos datos. Contiene voltaje de alimentación, corriente de alimentación, contiene el grado IP de protección, si es que tiene algún grado IP para el tema de tierra, polvareda, agua, tiene eso también. Y hay un sector que es bien importante en donde nos habla del motor en función de mostrarnos el par torsor, la potencia en HP, en kilowatts, la potencia de trabajo del motor y la velocidad de rotación del motor. La velocidad de rotación del motor van a encontrar generalmente estos motores. Si es por ejemplo un motor en baja, van a encontrarlo alrededor de los 1100, 1120 RPMs. ¿Qué quiere decir 1000, 1100, 1000, 1200? Quiere decir, en RPMs, quiere decir revoluciones por minuto. Quiere decir revoluciones por minuto. ¿Y qué relación tiene con esto de la frecuencia? Esto es revoluciones por segundo y el otro es revoluciones por minuto. Entonces, tiene mucho que ver con la frecuencia. Entonces, nosotros tenemos acá la frecuencia. La frecuencia está en base a la velocidad de rotación que va a tener esta espira, ¿no? En revoluciones por segundo. Entonces, estas revoluciones por segundo y la velocidad en la cual se miden los motores, les estaba comentando que es bastante parecida. Igual estamos hablando de revoluciones, pero ya no es revoluciones por segundo, sino es revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces, miren, esta relación que yo les estoy mostrando acá, de la velocidad de rotación que va a tener el motor con el valor de la frecuencia, tiene una relación bastante directa. ¿Sí? Tiene una relación bastante directa. Es por eso que si yo varío, y ahí es donde venía la pregunta de uno de los compañeros, si con el variador de frecuencia yo varío la velocidad, es gracias a la variación de la frecuencia que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque la relación es directa, miren, de la frecuencia con lo que es la velocidad de rotación del motor. Ahora, aquí estoy hablando de pares de polos. Un par de polos, ¿no? Aquí estoy hablando de dos pares de polos. ¿Qué es lo que sucede si yo aumento el número de pares de polo en un motor? Y para eso tenemos esta relación de acá, que dice la frecuencia es igual al número de pares de polos
multiplicado por las revoluciones por segundo, multiplicado por la velocidad con la cual está rotando la espira, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo 60, ¿no? Tengo 60, entonces mi frecuencia acá va a ser, el número de pares de polo que tiene esto es 1, solamente tiene un par de polos, multiplicado por las revoluciones por segundo, la velocidad rotacional que tiene esto, que es 60, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener 60 Hz. Esta ecuación que están viendo ustedes arriba es más directa, es más completa, diré, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora este mismo ejercicio de acá yo lo aplico pero con dos pares de polos? Si yo lo aplico esto con dos pares de polos, entonces vamos a tener acá 2 por 60. Entonces aquí voy a tener 120. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, el par de polos, el número de pares de polos, puede llegar a influir también, ¿no? Y si yo lo aumento un tercer par de polos acá, bueno, esto va a seguir aumentando, ¿no? Vamos a llegar hasta 180 Hz, ¿sí? Eso tomando en cuenta la velocidad de rotación. De esto de acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta de esta parte. Es bastante sencillo. A mayor número de pares de polos, la velocidad de rotación de revoluciones por segundo que va a tener la espira que nosotros estamos analizando va a ser mayor, ¿no? Es directamente proporcional. Aumenta el número de polos, aumenta la frecuencia. Así de directo, ¿sí? ¿Puedo yo transformar esta velocidad que es de propagación de onda de la frecuencia, puedo transformarla en velocidad rotacional utilizando este mismo principio? Y es así de sencillo, miren. Nosotros tenemos entonces, eso lo voy a poner en la pizarrita, vamos a aprovechar. ¿Dónde está mi pizarrita? Entonces, acá teníamos la pizarra, ahí está. Entonces, un cachito que cargue. Ahí está. Entonces, la transformación no es nada complicada. Básicamente, toma en cuenta lo siguiente. Entonces, yo tengo por una parte revoluciones por segundo y por la otra tengo revoluciones por minuto. Yo quiero llevar esto a minuto. Entonces, yo acá tengo que saber cuántos segundos tiene un minuto. Es un factor de conversión nada más. Entonces, 60 segundos es un minuto. De tal manera que segundos con segundos se va. Y tengo acá que si yo quiero determinar la velocidad de rotación, se denomina con la letra N. Quiero determinar la velocidad de rotación en base a la frecuencia. Va a ser N igual a, esto de acá que hemos visto es la frecuencia. Es igual a la frecuencia multiplicado por 60. Entonces, la frecuencia, miren, tiene una relación bastante directa. Y si a esta frecuencia de acá yo quiero tomar en cuenta el número de polos, puedo hacerlo también. Y gracias a eso nosotros tenemos esta relación de acá, que dice F es igual al número de pares de polos multiplicado por las revoluciones por segundo. Entonces, de esa manera, miren, yo puedo tomar en cuenta la frecuencia para determinar la velocidad de rotación que yo voy a tener, ¿no? Y también tomando en cuenta, obviamente, los pares de polos que tiene el motor. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Hasta ahora solamente hemos visto el análisis que es gráfico, ¿no? Y en realidad, por el momento, solamente vamos a ver análisis gráfico. Desde la siguiente clase ya vamos a hacer un análisis que va a ser en función, bueno, de acuerdo a funciones matemáticas, ¿no? Ya no va a ser tan gráfico.
Entonces, para eso tenemos, por ejemplo, esto de acá. Aquí es importante entender lo siguiente. Miren, esta escala de acá es la escala de tiempo. Esta escala de acá, en este caso lo que estamos analizando es voltaje, ¿no? También puede ser corriente, pero aquí estamos analizando voltaje, ¿no? Entonces tengo la escala de tiempo, tengo la escala de voltaje. Si yo analizo esto a nivel gráfico, miren, tenemos acá toda la función. Esta función ha sido armada en base a una secuencia de puntos, ¿no? Como cualquier otra línea, las líneas son una secuencia de puntos. Todos estos puntos que estamos viendo acá, que conforman toda esta gráfica, tienen un tiempo y un voltaje. Tienen un tiempo y un voltaje. Tienen un tiempo y un voltaje. Y yo puedo seguir para este punto de acá, yo voy a tener acá un tiempo que ha transcurrido y voy a tener un voltaje. ¿Sí? Entonces voy a tener un tiempo que ha transcurrido y voy a tener un voltaje. Voy a seguir bajando por acá para este punto. Y para este punto de acá, de la misma manera, ha transcurrido un tiempo y tengo un valor de voltaje. Es por eso que si yo les pregunto, por ejemplo, en el tiempo T3, ¿cuánto es el valor de voltaje? De manera gráfica yo veo, ya, T3 está en este punto. Muy bien, este punto tiene entonces un voltaje de B3. Si yo les pregunto, a ver, hasta acá tengo T4, T5, T6, este punto de acá lo voy a llamar el tiempo 7. Si yo les pregunto cuánto es el voltaje en el tiempo 7, si yo les pregunto cuánto es el voltaje en el tiempo 7, ¿cuál sería su respuesta? ¿Qué opinan? 0. 0. Muy bien, muchas gracias. Sí, Y eso se debe a que gráficamente, miren, si yo voy a cruzar la información del tiempo, tengo acá el tiempo T7, es 0 voltios. Si yo tengo acá T1, T2, T3, aquí le he puesto T7, puedo ponerle, para no desordenar, un T3.5 acá. El T3.5 acá igual tiene un voltaje de 0. Hay una característica interesante aquí. El tiempo T3 y el tiempo que nosotros estamos viendo acá, T6, son tiempos bien importantes. En T3 yo tengo registrado el voltaje pico mayor y en T6 tengo el voltaje pico mayor pero negativo, ¿no? Entonces, para cada uno de estos puntos, así como están viendo, ¿no? El T1, T2, T3, tengo sus respectivos valores de voltaje. Y lo mismo acá. T4 obviamente va a detectar un valor de voltaje, pero ya no positivo, ¿no? Sino negativo. ¿Sí? Entonces, esto de acá un poquito para aclararles, porque había una confusión en la práctica que anteriormente les di, que era básicamente lo mismo, ¿no? O sea, había que tomar en cuenta el valor que nosotros tenemos de tiempo y cruzarlo con la gráfica y detectar el valor de voltaje. O puede ser viceversa, ¿no? Los 7 voltios que se encuentran aquí, ¿en qué tiempo están? 2.5, ¿no? Es básicamente cruzar con la gráfica. Cruzamos. Entonces, a los 5 segundos, ¿cuánto es el voltaje? Veo, 5 segundos está acá, voy subiendo, choca con este punto de la gráfica y traslado. Entonces, T5 no es segundos, es microsegundos. T de 5 microsegundos es 10 voltios, ¿no? T 15 microsegundos, perdón, es menos 10 voltios. Un tiempo, y aquí ya estamos viendo el tiempo 10. El tiempo 10 está acá. El tiempo igual a 10 microsegundos tiene un voltaje de 0. Si yo pongo acá un tiempo, este es 15, voy a poner acá un tiempo de 16. 16 tiene un voltaje de 0. Solamente es cruzar la información, nada más, ¿no? Es una gráfica así como las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme o parabólico que ustedes han aprendido a hacer en física, solo que bueno, acá tiene una característica senoidal. Entonces la función, la ecuación con la cual se determina esto es diferente, pero la forma de representación y graficación es la misma, es tal cual, ¿ya? Entonces,
Esto de acá se lo conoce como análisis gráfico. Entonces, en base a nuestros valores, nosotros estamos analizando gráficamente y cruzando los valores para poder detectar, ¿no? Detectar en este caso, de acuerdo al tiempo, el valor de voltaje. De acuerdo al tiempo, el valor de voltaje. O puedo hacerlo al revés. De acuerdo al valor de voltaje, el tiempo transcurrido. De acuerdo al valor de voltaje, el tiempo transcurrido. ¿Sí? Hay un dato acá bastante interesante. El 3.1 que estamos viendo acá y el menos 3.1. Si se dan cuenta, desde aquí hasta aquí ha pasado 10 segundos, ¿no? Esto es positivo. Desde aquí hasta acá, si esto es 10 segundos, esto no va a ser T16. En realidad, si somos más precisos, aquí tenemos 20 segundos. Si aquí esto ha salido 10, de aquí a aquí también tiene que haber 10, ¿no? Entonces el total va a ser 20 microsegundos. Lo interesante acá es que miren, desde el 0 hasta el primer segundo, el primer microsegundo, nosotros tenemos un valor de 3.1. Desde acá, en donde nosotros empezamos la graficación pero en negativo, ha transcurrido un segundo, o sea, 11 segundos, ha transcurrido desde este punto hasta aquí un segundo, tengo el mismo valor pero en su polo negativo, ¿no? No sé si se dan cuenta de esta relación. Esta relación se debe a que tanto la parte de arriba como la parte de abajo son iguales, ¿sí? Es por eso también que les decía, si esto de acá mide 10 segundos, 10 microsegundos, perdón, de acá a acá también va a medir 10 microsegundos, ¿sí? Muy bien, hasta acá tienen alguna consulta, tienen alguna pregunta, algún comentario tal vez. No, Inge. Ya. Viendo esta última diapositiva, acá, vamos a introducir lo que es el término de voltaje pico a pico, ¿no? Nosotros para empezar tenemos el voltaje pico. ¿Cuál es el voltaje pico? El voltaje pico es este punto que es el más elevado, tanto en positivo, por eso estamos viendo acá BP, como en negativo, BP, ¿no? Entonces, ¿qué es BP? Es voltaje pico, ¿no? Es voltaje pico, eso que estamos viendo acá. Valor pico, voltaje pico, ¿sí? Esto de acá, como las gráficas vienen tanto para voltaje como para corriente, se puede manejar también en términos de corriente. La corriente de pico, ¿sí? Entonces tenemos voltaje de pico y corriente de pico. Puede ser positivo o puede ser negativo, ¿ya? Después de eso viene lo que es el voltaje pico a pico y la corriente que es también pico a pico, ¿no? Entonces yo quiero medir el voltaje pico es desde aquí hasta aquí. Si quiero medir el voltaje pico a pico, bueno, va a ser esto más esto de acá. Entonces, ¿qué es básicamente lo que nos está planteando de este lado? Si yo quiero medir el voltaje pico a pico, ya no es solamente de un lado, ¿no? Sino es este lado más este lado de acá, ¿no? Más este lado más este lado de acá. Entonces el voltaje pico a pico o también la corriente pico a pico es la suma de estos dos. Es por eso que acá tienen el doble, ¿no? Tenemos el doble. De tal manera de que si yo tengo por acá mi voltaje de pico 10 positivo, mi voltaje de pico acá 10 negativo, ¿no? El voltaje de pico para ambos casos es de 10. Es de 10, ¿no? 10 voltios. Entonces, el voltaje pico a pico, hemos dicho, es todo esto. Es todo esto de acá. Entonces, el voltaje pico a pico va a ser 2 veces el voltaje pico, que es 10. Entonces, vamos a tener acá 20 voltios. 20 voltios. Muy bien. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna consulta o quisieran tal vez que les repase alguno de los elementos de la diapositiva.
¿Está todo bien? Sí, todo bien. Sí, Ya. Muy bien, entonces un poquito recordarles, no se olviden participar de las actividades. Tienen una lectura aquí, ¿no? Una lectura que es la lectura 3 de esta parte señal senoidal. Van a hacer la lectura de esto, por favor. Después les voy a pasar acá el enlace de la clase grabada. Y para la siguiente sesión que tenemos, que es esta semana, van a hacer una lectura de esto y de este otro de acá también, ¿no? De lo otro que hemos visto en la primera sesión. Pues van a hacer una lectura porque la siguiente sesión voy a avanzar y después de avanzar les voy a dejar un cuestionario que van a tener un tiempo para poder elaborarlo, ¿ya? Entonces, aprovechen este tiempito, hagan una pequeña lectura y si no hay más preguntas, bueno, estaríamos quedando hasta acá y nos veríamos la siguiente clase, ¿no? La siguiente sesión. Espero que estén todos bien, espero que en su casa también estén bien y cuídense mucho, chicos. Nos estaríamos viendo hasta la siguiente clase. Sí, igual Inge, cuídese. igualmente, Inge, hasta luego. Hasta luego, Inge. Realmente, Inge, hasta luego. Nos vemos, chicos, que estén bien. Hasta luego, Inge, que le vaya bien. Gracias, igualmente. Like, Inge. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Chau, chau. Inge, ¿y la lista? ¿La lista? Yo no llamo lista. O les están llamando lista en las otras materias. No, no se llama lista. En realidad, para mí la No, solamente pregunto. no, Brian. La ¿Por qué participación, preguntar? es por eso que les estoy recomendando harto, está en la plataforma. Las actividades que tenemos tienen que participar. Eso para mí va a contar como asistencia, hasta que veamos cómo solucionar esto de las sesiones, ¿no? Que no pueden ingresar desde la plataforma y hay que pasarles el enlace. ¿Ya? Sí. Nos vemos, Aldair. Qué interesante tu foto de perfil. Nos vemos, chicos. Que estén bien. Saludos. Hasta luego.